Bien, ¿cómo están? Bienvenidos todos, bienvenidos en el nombre de Martina Quesada, de Sherry Danzig y de mi persona, Gita Pimentel. Gracias por estar aquí. Y bueno, hoy es un día muy especial, hoy tenemos nuestras historias de bienestar y probablemente nos acompañas hoy porque estás buscando respuestas e inspiración, algo que pueda ayudarte a mantener tu salud, tener más energía o dormir mejor, o estás cansado de estar cansado, de tener ese malestar en tu cuerpo. Y hoy vamos a escuchar historias de bienestar y de éxito. Cada martes estamos aquí para compartir nuestras historias con las tecnologías de una compañía llamada Nikken que se recrean en las 5 fuentes de energía de la naturaleza. Hoy tenemos a un invitado especial, Michael Di Muccio, quien es uno de los grandes líderes, no solamente en nuestra compañía Nikken, sino en lo que es la red de mercadeo, en este negocio de la red de mercadeo. Es un total honor tenerlo aquí con nosotros compartiendo su historia, pero además nos va a dar un par de consejos que si somos inteligentes los seguiremos. So it's a great pleasure to have you here, Mike. A pleasure and an honor. Thank you for your time to being here. You're going to share your story, which is amazing. And you are one of the top leaders in our company, but also in our industry of network marketing. So, Mike, first of all, how did you start in Nikken? What was your story of when you found out about the products? ¿Cómo fue que tú empezaste conociendo la compañía y la historia tuya con el uso de estos productos? Well, first of all, I'll give you a little bit of background. First of all, thank you for inviting me to be on the call tonight. Primero que nada, les voy a dar mi historia pasada y muchas gracias por invitarme a esta llamada. I'm a graduate of aerospace engineering from University of Toronto, and I was also a singer and songwriter. I had a recording contract at the time. Yo soy graduado de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Toronto y a ese momento yo tenía un contrato para grabar porque yo era un autor, escribía compositor y músico. And like most starving musicians, we have to take work with other things to make a living. Y como la mayoría de los músicos tenemos que simplemente al inicio agarrar cualquier otro tipo de trabajo para ganarnos la vida. So I actually started working for a friend of mine who started an electrical contracting company. Entonces yo empecé a trabajar con un amigo mío que tenía una compañía eléctrica como electricista. And it was about a year and a half into that when I was in the van returning back to the shop that we were hit from behind by a car. Y al año y medio después de estar trabajando, veníamos de la tienda y un carro nos chocó por detrás. Now, already my work was very physical. As an electrician, it's very physical work. So, mi trabajo como electricista, como se imaginan, era un trabajo muy físico. But I had only planned to help my friend for a couple of months, and there I was almost 2 years already. Y mi plan era simplemente ayudar a mi amigo por un par de meses, pero ya eran casi 2 años y todavía seguía trabajando ahí. Kind of how life goes, you know, weeks turn into months, months turn into years. Así a veces pasa en la vida, ¿verdad? Los meses se convierten en años. So when the accident happened, I sustained what's called a low back, a whiplash of the lower back, a lumbar strain. So, cuando el accidente pasó, le pasó lo que se llama el latigazo en la cervical. And it's something that affects you 24 hours a day. Algo que te afecta las 24 horas del día. It's almost like the feeling of a headache that's not quite full blown, but it's constantly there gnawing at you. Imagínense que es como sentir un dolor de cabeza todo el día que no se termina de ir totalmente. And if I did too much strain, it would become aggravated. Even worse, I would be in complete pain. Y si él hacía mucho esfuerzo, se agravaba y iba a estar en demasiado incomodidad en el cuerpo. At the time, I was going through physiotherapy, chiropractic care, and massage therapy, all three. Every other day I was in somebody's office. Un día de por medio, él tenía en ese momento, estaba haciendo terapia física, quiroprácticos y masaje, terapia de masaje. If you've ever been in any of those offices, you know they have a lot of different machines and equipment that they work on you. Y si tú has estado en alguno de estos, tú sabes que ellos tienen muchas máquinas que trabajan para el cuerpo.
but nothing lasted for more than minutes. Pero nada duraba más el alivio no duraba más de unos minutos. So when I was introduced to Nikken, I had been going through this therapy for a year and a half. So, cuando a él le presentaron Nikken, él ya tenía año y medio en todas estas terapias. I received a phone call from a friend of mine, Y recibió una llamada de un amigo. and he was a mortgage broker. Él hacía hipotecas para casas. And so when he said he found something that could help my back from Japan, I was curious. So I went to visit him. Entonces le dijo, mira, yo encontré algo de Japón que te puede ayudar con tu espalda. Y simplemente yo estaba curioso y fui a su casa. I wasn't expecting much. I was just visiting a friend. Él no estaba esperando mucho de eso, simplemente voy a visitar a mi amigo. And he showed me something about the size of a credit card, flexible, with the word Nikken on it. Y le mostró algo del tamaño de una tarjeta de crédito flexible con la palabra Nikken. He said, here, put this on where it hurts. Y le dijo, ponte esto donde te duela. So I'm looking at this thing thinking, okay. Y entonces, claro, él estaba que bueno. Anyway, he said, well, it came with this video, and the video was called Humans Being More. Let's watch this video. Y le dijo, vamos a ver este video también, que se llama Siendo Mejores Seres Humanos. Now, it wasn't long into the video I realized my friend was introducing me to a network marketing company. Entonces, cuando empezó a ver el video, él dijo, mi amigo me está realmente presentando una red de mercadeo, una compañía de red de mercadeo. And I was almost embarrassed for both of us. Y casi tenía yo una pena y una vergüenza por los dos. But I went along with it. Pero bueno, él fluyó. And I couldn't help but become very, very interested and inspired by what I heard. Pero no pudo evitar de sentirse bastante inspirado por lo que escuchó. Wow, what a change. The success of the company, the technology and how it was impacting people, the testimonials on the video, everything said, wow. Las testimonios que él escuchó en el video, las historias impactantes, el negocio, todo lo impactó a él y dijo, wow. That this company was even recognized by the Japanese Ministry of Health. Que esta compañía incluso fue reconocida por el Ministerio de Salud de Japón. That they did $1 billion faster than any other company in Japan. Y hizo billón de dólares de una manera más rápida que cualquier otra compañía en Japón. So it was very impressive to listen. Fue muy impresionante de escuchar. But what really caught my attention was after the video was finished, I realized my back wasn't hurting. Pero lo más impactante de todo fue que al final de ese video, su espalda no estaba molestándole. And I thought, no way, that can't possibly be. Y él dijo, esto no puede ser posible. But because of my background in aerospace engineering, Pero por su experiencia en la ingeniería aeroespacial, I understood the physics of magnetics. él entendía en ese momento la física de los imanes, de los magnetos. And because I grew up watching a TV show called Star Trek most of my life, y como él creció mirando la película, la serie, ¿verdad?, de televisión Star Trek, I believed in a possibility like this. él creyó en una posibilidad como esta. So I took that sample home along with some of the literature. Entonces se llevó un pequeño producto pequeñito de prueba y un montón de literatura. Now, the literature they gave me was photocopied, was black and white photocopied. It wasn't very good. Y las fotocopias, o sea, en ese momento eran fotocopias lo que le dieron, ni siquiera era algo muy bonito. But what did impress me was my experience, but then what came next was the thing that took over. Pero realmente lo que a él le impresionó fue su experiencia que tuvo en ese momento, y lo que pasó después de eso, ya vamos a escuchar. My father was going upstairs to bed and he was really in pain. Su papá estaba subiendo las escaleras y no podía, estaba con muchísima molestia. He suffered from problems with his sciatica and it was really, really bad at the moment. We know that. Las personas que han subido esa ciática saben eso. Su papá le dolía mucho la ciática. So I thought, here's my opportunity to see if the product really does work. Y entonces él dijo, bueno, esta es mi oportunidad de ver si realmente el producto funciona. Because if it works on him, it'll work on anybody. Porque él dijo, si le funciona a mi papá, como está, le va a funcionar a cualquiera.
The difference is he didn't know there was a business. He didn't see a video. He knew nothing. Oh, la diferencia fue que su papá no sabía que era un negocio, no vio el video, ¿verdad? No vio nada. So the only thing that could impress him is if this product actually helped him. De manera que la única cosa que podría impresionarlo era si el producto le funcionaba, lo podría ayudar. 2 nights 2 noches. with that little magnet on his back where it hurt. Con el imán en la espalda, solamente 2 noches. Y no hubo más dolor. And he called me from work and asked me if I could get some more. First of all, he said, it's gone. Right, First he right. said, it's gone. Go ahead with the I thought he lost the magnet. I was worried. Yeah. So, él le dijo, el papá lo llamó y le dijo, se fue. O sea, porque también en inglés, ¿no? Hay una manera de decir, cuando dices it's gone, es como decir, se fue, se perdió. Puedes decirlo de esas 2 maneras. Y entonces él dijo, ay, me preocupé, o sea, que perdió los imanes. But what was gone was the discomfort. Lo que se había ido era la molestia en su cuerpo. Lo que el papá quería decir. Y le pidió, tráeme más. And I was so excited. Y yo estaba tan emocionado. Then he said, can you get some more? I have some friends at work that want to buy them. Y entonces le dijo, dame más, tráeme más, porque tengo amigos aquí en el trabajo que quieren comprarlos. And just like that, I remembered something that was on the video 2 nights earlier. Y entonces se acordó de algo que vio en el video antes. There was somebody who said, you can sell just about anything to anyone. Que dice, tú le puedes vender prácticamente lo que sea a cualquiera. They might like it. They might even tell somebody about it. Ellos puede que les guste, puede que incluso le comenten a alguien más sobre esto. But if you can take their pain away, they'll tell everybody about it. Pero si tú puedes quitarles el dolor y la molestia, ellos le van a decir a todo el mundo sobre eso. And that's exactly what my father was doing. Wow, y eso fue exactamente lo que su papá hizo. So I just knew right then and there, this was going to be huge. Y entonces en ese momento él dijo, esto va a ser enorme. And I felt compelled that I needed to tell people about this discovery. Y me sentí impulsado que yo le tengo que decir a esta gente, a la gente sobre este descubrimiento. And so I started 2 days later. Wow, so, y así comenzó él su negocio, 2 días después. Amazing, amazing story. That was 30 years ago, Mike? 30 years ago, yeah. Hace 30 años fue esta Actually, now historia. it's 30 and a half years ago. Okay, 30 años y medio. That's an amazing story. And you were about you have a career, a potential career in a very successful and shining industry of the music. So that experience was so amazing that made you go to that direction in the business wise. So lo que le estoy diciendo que él tenía un potencial de una carrera muy luminosa, como imagínense, compositor, músico, ¿verdad? Una carrera que te puede ser muy lucrativa, pero además fascinante. Y esa experiencia que nos acaba de contar fue para él tan poderosa que lo hizo llegar a cambiar y hacer un negocio en Nikken. Undoubtedly successful business, inspirational business that you have, un negocio que él sin duda tiene con mucho éxito y muy inspiracional.